La película Titanic se estrenó por allá por el año 1997. A ver cuánto muestra la cédula y dicen, sí, yo la recuerdo. Yo vivía en San Cristóbal, tenía poco tiempo de haber llegado a San Cristóbal, a lo mucho un año de estar en San Cristóbal. Y yo nunca pude ir al cine a ver esta película. Yo recuerdo que se hacían unas colas enormes para que la gente pudiera ver esta película y salían llorando, salían sufriendo, salían haciendo reflexiones de cómo eso fue tan tremendo, de cómo por causa del orgullo del hombre este barco se hundió. Ahora la película la pasan a cada rato en las compañías de cable y en las compañías de televisión satelital. Están pasando a cada rato la película Titanic. En estos días la vi con Hannah o con Juan, no recuerdo con cuál de los dos. Y al que ella dice que ella no la ve porque esa película la hace llorar mucho a ella. Ya como yo la he visto tantas veces, pues ya no me causa mucho, hermanos. Así que, pues yo no tenía mucha edad cuando estrenaron esa película de James Cameron, que también él dirigió la película de Avatar, la película de Terminator, pero esta de Titanic, basada en una tragedia tremenda, una tragedia terrible, pues fue un éxito taquillero para James Cameron, que fue el que dirigió esta película de Titanic. Cuando yo miro el mundo, cuando miro el sistema en el que nosotros vivimos, sobre todo la iglesia, sígame con atención, la iglesia de estos últimos días, me parece un gran Titanic. Cuando miro la iglesia, y esa iglesia la voy a colocar entre comillas, me parece que es un gran Titanic. Cuando usted ve la película Titanic, usted ve mucho lujo, mucho lujo. Usted ve, por ejemplo, madera de la primera calidad, encajes en oro, vajillas de oro. Ahí estaban los más ricos de Inglaterra, iban hacia Nueva York. Ahí estaban los más ricos, pero también estaban los que vivían solamente de un apellido y ya no tenían dinero, pero querían, por ejemplo, en la película aparece una señora que quiere casar a la hija o obligándola a casarse con un hombre multimillonario porque ellos solamente les quedaba el apellido y ya no les quedaba dinero y necesitaban unir los apellidos para volver a tener dinero. Cuando miro la iglesia de estos últimos tiempos, yo miro muchos lujos dentro de las iglesias, miro muchas personas a bordo, miro muchas luces, miro comodidad, miro confort, miro falsedad, miro hipocresía, veo vida doble, entre otras cosas que habían en el Titanic. Mucho lujo, mucha gente, mucho confort, mucha comodidad. Nosotros vemos estas mega iglesias en internet y quién no quisiera tener una pantalla hermosa así gigantesca. Y no es malo tenerla. Vemos esas iglesias con ese confort, con esas butacas reclinables y unas luces LED bellísimas, y yo también quisiera tenerlas. Pero a la vez me preocupo porque el confort dentro de nuestras iglesias ha hecho que nos parezcamos al Titanic. Por eso yo he titulado esta enseñanza Titanic de suspiro. Titanic de suspiro. El suspiro lo define el diccionario como un espacio de tiempo muy breve, pero no me refiero a ese suspiro de inhalar profundamente y luego exhalar hasta con un gemir. Me refiero al suspiro que usted se come en la bodega o que le hace de la panadería y usted lo ve grande, lo ve hermoso, lo ve de colores y cuando se lo mete a la boca se le desmorona y a ver, no haya uno cómo hacer para comerse el suspiro, o si usted mete ese suspiro en leche, ¿cuánto puede durar en un guarapo caliente?
Titanic de suspiro. Una de las grandes fallas del Titanic fue el timón. Muy pequeño para tan grande nave. A la hora de ver el iceberg, no le dio chance de virar. No le dio chance de virar rápido y así esquivarlo, porque la nave era muy grande y tenía un timón muy pequeño. El otro gran problema del Titanic fueron los botes. No había botes ni para la mitad de las personas. En el Titanic había 2.220 personas a bordo. Y el Titanic tenía una capacidad, mis amados, para 64 botes. Pero no metieron los 64 botes, sino que metieron 22 botes, pero solo usaron 16. Es decir, que de las 2.220 personas que llevaba el Titanic a bordo, solo entraron en los botes algo más de 700 personas. Murieron más de 1.700 personas en el Titanic. Amigos que nos escuchan, que nos ven a través de la web, amigos que nos visitan hoy aquí en la iglesia, hermanos en Cristo, ¿por qué yo digo que la iglesia se parece a este Titanic? Porque pareciera que la iglesia de hoy día, entre comillas, tiene un timón muy corto. Tiene un timón muy pequeño, más bien quiero decir. El timón siempre es el que gobierna la nave. ¿Quién gobierna la iglesia hoy día? El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y nosotros pareciéramos que dentro de nuestras iglesias nos hemos enfocado a comodidad, nos hemos enfocado a confort, nos hemos enfocado a luces, nos hemos enfocado a lujo, nos hemos enfocado en otras cosas, y pareciera que ese timón que gobierna la iglesia, que es el poderoso Espíritu Santo de Dios gobernando en este tiempo, no lo tomamos en cuenta. Pero no solamente eso, sino que pareciera que nuestras iglesias no tienen botes salvavidas suficientes. Es decir, no estamos enfocados en rescatar a las personas. Cuando el Titanic zarpó, teniendo capacidad para 64 botes, solo metieron 22 porque quien había diseñado el barco dijo que ese transatlántico ni siquiera Dios lo podía hundir. En una de las escenas de la película, cuando ya el arquitecto que diseñó el barco se está despidiendo de esta chica, le pide perdón y le dice: perdóname porque no diseñé un barco más fuerte. Nosotros no tendremos la oportunidad de decirle a las personas que se están yendo rumbo al infierno: perdóname porque mi iglesia se dedicó a otras cosas y no a salvar vidas. Perdóname porque yo no te hablé de Jesucristo. Perdóname porque yo no prediqué la palabra de Dios y ahora te estás yendo rumbo al infierno. ¿Cómo nunca se iba a hundir? Pues entonces, ¿para qué botes salvavidas? Tiene capacidad para 64, pero vamos a meter solo 22. En cada bote entraban aproximadamente 65 personas, pero hubo un promedio de los pocos botes que lograron meter gente y salvar vidas. Solo hubo un promedio de 43 a 44 personas que entraron por bote, por los 16 botes. Así que nosotros podemos ver que cuando la gente se estaba subiendo a los botes, estaban acomodando a los más adinerados. Y estaba la gente tratando de subirse a los botes y los más adinerados estaban sacando dinero para darle a los guardias, para darle a los marineros y así poder salvar a los más ricos. Pareciera que dentro de nuestras iglesias hoy día a nivel mundial, nosotros también estamos pensando en estas cosas. Si llega un adinerado o llega una persona adinerada, pareciera que le queremos dar el bote salvavidas primero a él o a ella. Pero nosotros muchas veces estamos tal cual como este Titanic. Iglesias sin botes, iglesias sin ministerios que rescaten a las personas, iglesias hablando de prosperidad económica, iglesias declarando que si tú pactas te vas a hacer millonario porque tú eres hijo del rey, iglesias hablando de prosperidad, hablando de finanzas, hablando de dinero.
trayéndole el dinero a las personas, trayéndole el dinero a los pastores, y las personas muriéndose y yéndose rumbo al infierno, porque no hay dentro de nuestras iglesias a nivel mundial botes salvavidas suficientes para rescatar a las personas. Iglesias con ministerios musicales enormes, conciertos cada domingo, pero no hay uno de esos músicos que salga a evangelizar y a ganar un alma entre semana para Cristo. Iglesias con ministerios que reparten comidas, pero entonces no les hablan del evangelio libertador de Jesucristo. Iglesias con timones muy pequeños, iglesias sin botes salvavidas. Y al hablar de las iglesias, yo me pregunto, ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo está la iglesia Silón? Tenemos los botes salvavidas, estamos rescatando a las personas, les estamos hablando del evangelio, estamos orando por los perdidos, nos queda poco tiempo. El barco Titanic se hundió en 2 horas y un poquito más de tiempo. Cuando le preguntaron al arquitecto, al diseñador del Titanic, ¿cuánto tiempo nos queda?, dijo el capitán, porque el capitán estaba durmiendo. El capitán estaba dormido cuando el barco chocó contra el iceberg. Fue el segundo al mando quien trató de dirigir, quien trató de cerrar las compuertas. El arquitecto, el diseñador, le dijo, nos quedan algo más de 2 horas. El barco se va a hundir y el capitán se agarra la cabeza y dice, ¿pero cómo? No puede ser. Y él dice, inevitablemente el barco se va a hundir porque el barco es de acero y el agua está entrando y nos quedan algo más de 2 horas. El primer recurso, salvavidas de otro barco que llegó casi a las 3 horas desde donde estaba para socorrer a las personas. Ya era demasiado tarde, más de 1.700 personas estaban muertas. ¿Cómo está nuestro barco de salvación? ¿Cómo está nuestra iglesia? Iglesias sin ministerios misioneros, iglesias sin evangelismo, iglesias sin discipulado, iglesias sin ministerios de alcance de los perdidos, iglesias sin botes salvavidas, iglesias sin timones, los capitanes durmiendo, los pastores nosotros durmiendo y pensando en un tanto de cosas menos en salvar a las personas. En 1997, la primera reunión de iglesia en la que yo estaba en San Cristóbal, recuerdo que era un domingo en la tarde de ese año 1997, que por cierto, mi amado hermano, coincide con la fecha en que el Titanic, en que se estrenó la película del Titanic. Yo estaba en una reunión en la iglesia y yo no entendía lo que era una reunión de iglesia. Jamás había ido a eso. Y comenzaron a discutir dentro de la iglesia. Dios bendiga a la iglesia de Getsemaní, la obra que realiza. Comenzaron a discutir en la iglesia cómo iban a manejar el dinero, cómo iban a manejar las finanzas, y presentaron un presupuesto. Y a mí me llamó mucho la atención que en el presupuesto no había sino un 10% para la evangelización de los perdidos, para el alcance de los perdidos, para las campañas evangelísticas, para regalar Biblias, para ayuda. Solamente había un 10% del presupuesto. Yo me levanté y pregunté, ¿y el otro 90% del presupuesto de la iglesia en qué se va a invertir? Y me dijeron, estás fuera de orden. No entendía nada de las reglas parlamentarias. Yo no sabía qué era estar fuera de orden. Lo que sí me parecía a mí fuera de orden era que el 90% se invirtiera entre nosotros, entre el sueldo de los pastores, entre la pintura de la iglesia, entre el mantenimiento de los salones, que todo eso hay que hacerlo. Pero a mí me pareció insólito que solamente un 10% estuviera dedicado para la búsqueda de los perdidos. Y yo le dije, hermano, no sé si estoy fuera de orden, pero lo que sí sé es que Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si estoy fuera de orden me perdonan, pero el Señor ha dicho que nuestro trabajo es buscar a los perdidos, predicarles, bautizarlos, equiparlos para que ellos salgan a buscar a otras personas. Rick Warren, un pastor norteamericano, evalúa la iglesia preguntando ¿cómo va el negocio? ¿Cuál es el negocio de la iglesia? Hace él esta pregunta.
uno de los pastores con un crecimiento de iglesias en los Estados Unidos más grande, este pastor Rick Warren. Él dice que él a su iglesia le hace dos preguntas constantemente: ¿cuál es el negocio de la iglesia y cómo va el negocio? ¿Cuál es el negocio de la iglesia Silo? El negocio de la iglesia Silo es ganar almas para Jesucristo, es llevar almas al reino de los cielos. El negocio de la iglesia es equipar a las personas que vienen llegando para que ellos puedan buscar a otras personas. Y la otra pregunta que este hombre hace es: ¿cómo va el negocio? Si usted monta un negocio, usted se pregunta de tanto en tanto cómo va el negocio. Si usted es agricultor, usted pregunta cómo va la cosecha, cómo va este asunto, cómo va este negocio. A veces nos preguntamos y decimos: ¿cuál es el negocio de la iglesia? ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué yo asisto los domingos? ¿Por qué yo voy a las vigilias? ¿Por qué yo voy a los cultos de oración? ¿Por qué mi esposa va a la iglesia? ¿Por qué mis hijos van a la iglesia? El negocio nuestro, si usted nos está visitando hoy, quiero decirle que nuestro negocio como iglesia Silo, si lo podemos ver como un negocio, recuerden que la palabra negocio significa negarse al ocio. Así que nosotros como iglesia nos negamos al ocio, a perder el tiempo. Nuestro negocio es ganar almas para Jesucristo, uno más para Jesucristo. Pero hoy nos preguntamos: ¿cómo va este negocio? Por supuesto, yo no tenía para esa época algo tan elaborado como eso que dice Rick Warren, pero sí me reventó la cabeza el hecho de que el presupuesto de la iglesia solamente se estuviera dando el 10%. Amados, esto revela cuál es el negocio de la iglesia. Cuando usted ve en un lugar como este que los mayores ingresos o la mayor cantidad se la lleva lo que no es ganar almas para Cristo, ya usted entonces comienza a entender cuál es el negocio. Si usted tiene una empresa, si usted tiene un negocio, usted se pregunta: ¿cuál es mi negocio? Y si en ese negocio, usted de su negocio no está ganando almas para Cristo y un porcentaje de su negocio no está destinado a ganar almas para Cristo, su negocio no es de Cristo. Su negocio es suyo. Y si es suyo, Dios desde el cielo dice: si es suyo, administralo, cuídalo y protégelo. Pero si es mío, yo lo cuido, yo lo administro, yo lo protejo. ¿Cuál es el negocio de la iglesia Silo y cómo va este negocio? Silo posee una identidad definida. La iglesia Silo posee una identidad que todo el que aquí entra sabe a qué se dedica la iglesia Silo. Tristemente, debemos decir que no. Tristemente debemos decir que muchas personas entran aquí y dicen: ¿cuál será el negocio? ¿Cuál es el asunto aquí en este lugar? ¿A qué se dedican? ¿En qué invierten? ¿Para qué el dinero que les damos? Muchas personas no saben. Miren, en una encuesta que se hizo, el 89% de los miembros de las iglesias dicen que las iglesias existen para cubrir las necesidades de ellos y las necesidades propias. Le hicieron una encuesta a las ovejas de ciertas iglesias y esas ovejas respondieron y dijeron: ¿para qué es la iglesia? Y la oveja respondió: la iglesia está para mí, para que me cuiden y para que cuiden a mi familia. Cuando le hicieron la misma pregunta a los pastores respondieron todo lo contrario, hermanos. El 90% de los pastores que les preguntaron para qué existían las iglesias respondieron que para ganar almas para Cristo. Así que tenemos aquí un problema enorme. Las ovejas que se congregan en la iglesia, la estadística dice en casi el 90% que la iglesia existe para que me cuiden y me protejan y me alimenten, me visiten. Y los pastores dicen que la iglesia existe para ir a ganar al perdido. Por eso hay tantos problemas dentro de las iglesias. Porque los pastores van a ganar a los perdidos y la oveja dice: ¿por qué no viene a visitarme? ¿Por qué no viene a alimentarme? ¿Por qué no viene a cuidarme? ¿Por qué no viene a protegerme el pastor? ¿Dónde está que no me cuida? ¿Dónde está que no me protege? Amado hermano, nos preguntamos cuál es el equilibrio, porque ciertamente el pastor debe cuidar el rebaño, pero el enfoque ya Jesucristo lo dijo hace mucho tiempo: vayan y ganen a los perdidos. Amados,
Algunos me dicen que haga culto todos los días, como antes se hacía. Algunos me han dicho, nosotros antes aquí en la iglesia hacíamos cultos todos los días. Yo respondo a esos que hay iglesias que se ven bien porque están bien organizadas, de actividades, de programas, de muchas actividades, pero la verdad es que ese negocio hace perder energía en las cosas de nosotros mismos. Cultos todos los días para nosotros mismos, actividades todos los días para nosotros mismos, celebraciones para nosotros mismos, comida para nosotros mismos, actividades de alimentos para nosotros mismos, cultos en las casas para nosotros mismos. Y los perdidos siguen sin bote salvavidas. Los perdidos siguen el Titanic hundiéndose, mi amado hermano. Claro que tenemos que hacer cultos en la iglesia. Claro que tenemos que celebrar entre nosotros, pero no puede ser el enfoque principal de una iglesia estar solamente ellos allá adentro, un grupito. Me decía mi hermano Ramón Mora que él estaba en Brasil y que había una iglesia bautista muy pequeñita en un centro comercial. Y él dice, a mí me da la impresión de que ellos no quieren recibir a nadie, porque las puertas siempre están cerradas en un local pequeñito y yo no he querido entrar ahí, porque cierran las puertas. Son un grupo como de unos 15, 18 personas y quieren estar solo ellos ahí para protegerse entre ellos, para alimentarse entre ellos. No es lo que el Señor nos está pidiendo. El Señor nos pide que tengamos todo esto, que lo tengamos bonito, que lo tengamos a disposición, que lo terminemos. Eso está bien. Pero nuestro enfoque es ganar a las personas, es ganar a las personas que no conocen aún de Jesucristo. Amados, estar nosotros, entre nosotros mismos, haciendo todo el tiempo cultos, para mí es como organizar las sillas del Titanic. Es como que el Titanic se está hundiendo y usted diga, estas sillas están desordenadas. Vamos a ordenar las sillas para que queden bien alineaditas y bien bonitas. Eso es, hermanos, no es el objetivo. Se van a ver bonitas las sillas, se van a ver organizadas, pero el barco igual se está hundiendo, hermano. El barco igual se está hundiendo. Puede parecer hermoso, pero aún así el barco se sigue hundiendo. Puede parecer hermoso que estemos aquí 4, 5, 6, 7 personas reunidos y los queremos y tenemos coinonía y confraternidad y nos alimentamos y qué grupo tan hermoso, qué grupo tan bello. Pero si llega alguien de afuera de una vez, uy, llegó una prostituta, llegó un borracho, uy, llegó un homosexual, uy, nos va a dañar la doctrina, nos va a dañar aquí a nosotros adentro. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Es la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. Esto no es malo, reunirnos, hacer todo este tipo de servicios, pero no es suficiente, hermanos. Está bien organizar todas las cosas, sí, pero, hermanos, no es suficiente, no basta. Nos van a pedir cuenta por las personas que se están muriendo y se están yendo sin Cristo. En este mismo instante, si usted abre una página, estamos a punto de llegar a los 8.000 millones de personas a nivel mundial. Y las muertes ocurren, si usted abre ese reloj, las personas que nacen y las personas que mueren más de una persona por segundo. Nacen más que los que mueren, sí, es cierto. Pero el reloj de las personas que mueren, cuando usted abre eso, está así, personas muriendo, y en su gran mayoría mueren sin el Señor Jesucristo. ¿Alguna vez se ha subido usted a una buseta o a un carrito equivocado? ¿Alguna vez usted se subió a una buseta y creyó que era la correcta y cuando reaccionó, ay Dios mío, déjeme aquí, Señor? Qué triste es subirse a la iglesia equivocada. Qué triste es que usted se suba y entre a una iglesia creyendo que ahí lo van a ayudar, creyendo que ahí va a crecer, creyendo que ahí usted se va a alimentar, se va a fortalecer, y de pronto usted se dé cuenta y diga, estoy en la buseta equivocada, estoy en la iglesia equivocada, aquí no ganan almas, aquí no bautizan a nadie, aquí no hay poder, aquí no hay manifestación del Espíritu de Dios, aquí no hay nada, todo esto está seco, peor que el sitio de donde yo vengo. Oh, qué tremendo cuando nos subimos al sitio equivocado. Uno quiere bajarse rapidito porque no lo va a llevar al destino correcto. ¿Cuántas iglesias que tienen miles y miles de personas, pero no los están llevando al lugar
correcto. El lugar correcto es Jesucristo, al que perdona los pecados, el que derramó su sangre. Hay grupos en este mismo instante llevando a las personas a la prosperidad económica, y sí, pueden tener prosperidad económica, pero eso los va a llevar al infierno con mucho dinero. Y no queremos nosotros que las personas se vayan al infierno con mucho dinero. Queremos que las personas se vayan al cielo porque han sido limpiadas por la sangre del Cordero Jesús de Nazaret. ¿Qué tal estar subido en este instante en una iglesia con un negocio incorrecto, donde el objetivo no es ganar almas, sino nosotros mismos? Es una pregunta que yo escribo con mi puño y mi letra. ¿Qué tal en este instante si usted se siente que está en el lugar incorrecto? Amados hermanos, ¿cuál es el negocio? ¿Cómo va el negocio? No podemos pretender que la gente se nos una a la iglesia sin que sepan con claridad cuál es su destino. Hoy aquí hay personas que nos están visitando por primera vez. Y déjenme decirles que el destino nuestro es llevarlo a usted a los pies de Jesucristo, no es sacarle su dinero, no es manipularlo, no es engañarlo, es que usted crezca y que usted conozca de Jesucristo, que usted pueda sentir que sus pecados han sido perdonados y que usted va rumbo al cielo. Hermanos, una hermana me dijo a mí unas cuantas veces que a ella le costaba hablar de Jesucristo. Y dijo, no porque me dé pena, sino porque cuando yo llevo a esas personas invitadas a las cuales yo les he predicado y los llevo a la iglesia, cuando entran a la iglesia lo primero que les dicen es: usted no puede usar pantalón, usted no puede usar zarcillos, usted no se puede pintar, usted tiene que ahora traer sus diezmos, usted tiene que ahora traer sus ofrendas, usted tiene que ahora hacer esto y usted tiene que hacer esto. Ella dice: a mí me da pena con mis invitados. No los llevo a la iglesia porque me avergüenzo. Esa hermana no es de aquí, por supuesto. Y a mí me dolía en el corazón aquello, porque nosotros no podemos negar que hay algo de verdad en esto. A veces las personas vienen hasta nosotros y quieren buscar de Dios, pero lo que menos les presentamos es a Dios. Les hablamos de los cambios que tienen que hacer, que si se quieren bautizar tienen que pasar por 5 años de estudio, que si quieren recibir la cena del Señor tienen que pasar por no sé cuántos estudios. Y el Señor Jesucristo está llamando aquí en el altar a las personas perdidas y diciéndoles: ven a mí, y luego yo me encargo de todo lo demás. Ven a mí. El llamado que la iglesia Silo debe hacer a las personas es: vengan a Cristo, no vengan a quítese un pantalón o a quítese unos zarcillos o a quítese una pintura de labios. ¿Cuántas personas y cuántas mujeres tienen vestidos que les arrastran hasta los pies, pero unos corazones podridos y unas lenguas viperinas de serpiente que dañan la vida de las personas? ¿Cuántos hombres con camisas manga larga, traje y saco, dañando, violando, destruyendo? Y las personas siguen perdidas, yéndose al infierno. Tenemos iglesias, amados hermanos, en estos últimos tiempos sin timones y sin botes salvavidas. Yo temo muchas veces hablar de Cristo, decía esta mujer, a los no cristianos, porque como es tan complicado para que ellos lleguen, tienen que dejar esto, aquello, y no los llevo a la iglesia. No es eso lo que el Señor Jesucristo está llamando. No es eso. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice la Biblia: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Aló? ¿Se fueron a estar aquí? El Señor nos dice en esta mañana, lean conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos ruega Él en el nombre del Señor Jesucristo? Que hablemos todos una misma cosa. Pongámonos de acuerdo, hermanos. Pongámonos de acuerdo en una cosa. El objetivo de la iglesia Silo es ganar almas para Jesucristo, es discipularlos, es equiparlos y enviarlos para que ellos ganen a otros.
que habléis todos una misma cosa, y que no haya, es lo segundo que la Biblia nos dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Amado hermano, hay divisiones cuando no nos ponemos de acuerdo en que el objetivo es buscar a los perdidos. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Qué hermoso. Es decir, piensen bien lo que hacen. Y en un mismo parecer. Ruego habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Amado hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos pide el Señor que estemos atentos a lo que Él quiere hacer con la gente de este pueblo. No equivoquemos el objetivo de la iglesia. Nosotros como iglesia estamos para ganar personas para Jesucristo, para atraerlos, no para obligarlos, sino para atraerlos al amor de Dios, que sus pecados puedan ser perdonados y que ellos puedan ser limpios. Amado hermano, el barco Titanic tenía la capacidad, como les dije, de 64 botes, de 65 personas aproximadamente cada uno. Pero solo llevaba 20, de los cuales solo 16 lograron salvar a personas. Murieron 1.500 personas, 1.517 personas. Yo había dicho 1.700. Fueron 1.517 personas que murieron y solo sobrevivieron 706 personas de 2.223. 44 personas por bote fue aproximadamente la capacidad. Amado hermano, nosotros esta semana llegamos a ser 8.000 millones de habitantes en el mundo. Esta semana entrante seremos más de 8.000 millones de personas en el mundo. Y cuando se toma en cuenta el número de personas cristianas a nivel mundial, solo el 33% de la población mundial es cristiana. Así que podemos entonces nosotros decir que unos 2.000 y tantos millones de personas a nivel mundial profesan ser cristianos. Y esta estadística habla de que en ese nombre cristiano están metidos los evangélicos, están metidos los católicos, están metidos todos los que mencionan a Jesucristo, adventistas, testigos de Jehová. Todos los grupos que mencionen a Jesucristo están metidos en este 33%. ¿Qué significa? Que hijos de Dios, nacidos de nuevo, no somos ese 33%. De los 8.000 millones de personas que somos en el mundo esta semana, ¿qué porcentaje va al cielo? Muy poco. Con razón el Señor Jesucristo dijo: no temas, pequeño rebaño. De 8.000 millones y tanto de personas, no llegamos a 2.000 millones de personas a nivel mundial que han nacido de nuevo, que son cristianos. Entonces, tenemos un Titanic de suspiro. Las iglesias que usted ve en televisión de los Estados Unidos, las mega iglesias, como esta iglesia que mencioné del pastor Rick Warren, que mete más de 37.000 personas un domingo, tienen que hacer 6 cultos. Mete más de 37.000. Son contadas con la palma de la mano y sobran de las iglesias de los Estados Unidos, que son así de grandes. ¿Sabe usted cuál es el promedio de personas que están manejando las iglesias de los Estados Unidos? 14 a 17 personas. Es lo que maneja el promedio de todas las iglesias en los Estados Unidos. Iglesias viejísimas, iglesias enormes, pero llenas de bancas, llenas de madera, un museo. Y no pasa, somos más nosotros en la iglesia Silo que lo que es la mayoría de iglesias en los Estados Unidos. Lo que pasa es que a lo que las vemos en las pantallas, a lo que vemos la iglesia de Cash Luna, a lo que vemos la iglesia de Dante Heber, a lo que vemos la iglesia de Rick Warren, a lo que vemos la iglesia de Guillermo Maldonado, decimos: ¡wow! Y nosotros somos tan poquitos. No, hermano.
Nosotros estamos por encima del promedio de las iglesias allá. ¿Qué significa eso? Que no es lo que nosotros vemos en las redes. Amado hermano, China tiene la mayor cantidad de personas a nivel mundial. Está en el primer lugar. Luego está la India. Y en China, a pesar de que no se acepta el cristianismo, es el mayor país que tiene el mayor crecimiento de iglesias a nivel mundial. Pero ¿dónde la tienen que hacer? En la tierra, en el sótano, escondido. Porque si se dan cuenta, van presos y desaparecen. Nunca más nos vuelven a ver. ¿Será que nosotros tenemos que llegar a ese punto para que dejemos de tener un Titanic de suspiro? ¿Será que nosotros tenemos que llegar a ese punto de persecución donde seamos dispersados por todas partes para que entonces sí ganemos almas para Cristo? De lo contrario, pareciera, hermanos, que seguimos en nuestro confort, seguimos acomodando las sillas del Titanic a pesar de que se está hundiendo. Allá afuera nuestro mundo se hunde, allá afuera las personas mueren sin Cristo, pero nosotros seguimos en el Titanic acomodando las sillas, cuidando las vajillas, cuidando nuestra doctrina, cuidando que no nos vayan a echar a perder. Eso es bueno, cuidarlo, hay que cuidarlo, pero no es el enfoque principal. Yo soy un eterno defensor de la doctrina bíblica y en eso siempre me van a tener, pero no es el enfoque principal. El enfoque nuestro es ganar a las personas, y cuando estén ganados, ahí sí entonces yo le enseño la doctrina de la palabra del Señor. Amado hermano, ¿cuántas personas ha ganado usted para Cristo en lo que va del año 2022? ¿Cuántas personas han llegado a los pies de Cristo? ¿A cuántos usted les ha hablado? ¿A cuántos ha discipulado? ¿A cuántos le ha regalado la Biblia? ¿Qué capacidad o qué porcentaje de su negocio usted ha destinado para la evangelización del mundo, para ganar las almas? ¿Qué ha sacado usted de su closet? ¿Qué ha sacado usted de su casa para regalarle a algún necesitado? Hermanos, seguimos acomodando las sillas del Titanic, escuchando buena música, y el Titanic le queda poco tiempo para hundirse. El mundo se hunde inevitablemente y nosotros tenemos el boleto para que ellos sean salvos. Tenemos el bote salvavidas que se llama Jesús el Cristo, y en esta mañana está aquí con nosotros. Jesús de Nazaret está aquí con nosotros porque Él lo ha prometido. Y en este momento, en este instante, Él te llama. Él te llama y te dice: ven a mí, quiero darte salvación. Él te llama y te dice: tienes que ir a llevar esta salvación. Yo quiero hacer dos oraciones en esta mañana. Una, quiero orar por ti que nos estás visitando. Quiero orar por ti que por primera vez estás en una iglesia evangélica. Quiero orar por ti que por primera vez dices: yo no sabía cómo era esto. Quiero decirte que el Señor Jesucristo te ama, que el Señor Jesucristo está aquí, que quiere perdonar tus pecados, que Él es la entrada al cielo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Él quiere abrazarte, Él quiere darte nuevo rumbo, quiere darte nueva vida. Solo te está llamando, solo te dice: ponte de pie, ven a mí. Y yo quiero orar por ti que nunca le has pedido a Jesucristo que entre a tu corazón. Yo te pido que le digas estas palabras. Ahí donde estás sentado, dile así: Señor Jesucristo, en este momento te pido perdón por mis pecados. Quiero subirme al bote de salvación. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Sálvame, Señor, perdona mis pecados. Dame un nuevo corazón, dame una nueva vida. Te lo pido de todo corazón, Señor. Límpiame de mi maldad. Ayúdame a ser valiente, a no avergonzarme de ti, por favor, Señor. Amén y amén. Y quiero orar por usted, mi querido hermano, para que le diga al Señor: ayúdame a ser valiente, a salir a rescatar a las personas para Cristo. Dígale así: Señor Jesucristo, en este instante te pido que me perdones, porque he tenido personas a las cuales le he podido hablar y no lo he hecho. Señor Jesucristo, ayúdame a ganar uno para ti, Señor. Ayúdame a conquistar mis miedos, mis temores, mis luchas. Ayúdame a no avergonzarme. Te lo pido de todo corazón, Señor. Amén y amén. Quiero preguntar: ¿quién hizo la primera oración? Y levante su mano porque quiero orar por usted y quiero darle un aplauso. A ver, ¿quién hizo esa primera oración? A ver, ¿quién
¿Quién hizo esa primera oración? Levante su mano para orar por usted. A ver, ¿habrá alguien aquí que hizo esa primera oración? ¿No hay? ¿Quién hizo la segunda oración? Allá hay una mano que levantada dice que hizo la primera oración. La segunda oración, levante su mano. Muy bien, un aplauso para ustedes, que el Señor me los siga bendiciendo rica y abundantemente. Quiero lanzarles un reto. Quiero lanzarles un reto que me dio a mí un pastor. Un pastor me dijo, yo cada año le pido al Señor que regale una familia, para yo trabajar todo el año con esa familia. Y yo quiero que usted le pida al Señor que le regale una familia. Ese pastor decía, yo le pido a Dios una familia y de las más complicadas y de las más difíciles, que no me ponga una familia fácil, sino que me ponga una familia complicada. Y me dijo, hermano, me llegó una familia de lesbianas, después me llegó una familia de drogadictos, después el Señor me regaló una familia de narcotraficantes, y con ellos he trabajado. Algunos los han matado, otros se han salvado, pero ahí vamos trabajando. Y yo quiero que usted le pida al Señor una familia, que usted le diga, Señor, dame una familia a la que yo pueda ir y llevarle la palabra del Señor, que pueda ir y aunque sea leerle la Biblia nada más. Si no hacemos culto, bueno, pero por lo menos leerle la Biblia y hablarles de las verdades tuyas. No le pida 20 familias, pídale una. Pídale una familia. Si usted le pide una familia y trabaja con una familia, aquí vamos a tener por lo menos 30 familias que van a estar siendo atendidas. Yo le pedí al Señor dos. Yo le pedí al Señor 2 familias para trabajar con ellos. No le dije que me diera los más difíciles de pregonero, pero que me diera 2 familias. Si me los ha complicado y difíciles, bueno, el Señor mostrará. Padre, en este momento yo quiero pedirte por las familias que van a ser contactadas. No sabemos cuáles son porque primero tenemos que orar. Pero desde ya te pedimos el nombre de esas familias, porque las vamos a traer el miércoles al culto de oración para orar por ellos desde ya y así comenzar a trabajar a partir del año 2023. Dame 2 familias a mí, Señor. Te pido 2 familias con las que yo pueda trabajar, visitar, ayudar. Pero también dale una familia a mis hermanos. Toca esos corazones de esas familias, Señor. Son muchas las familias que hay aquí en Pregonero y en las aldeas. Toca, oh Espíritu Santo de Dios, esas familias. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Despedimos la transmisión a esta hora. Quiero saludar, antes de despedir la transmisión, a Fabiana. Fabiana nos dijo que se iba a conectar. Fabiana, estuvimos orando por ti, estuvimos orando por tu necesidad, estamos orando por esos puntos que te agarraron en la frente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, Fabiana, que bendiga tu vida, que bendiga la vida de tu niña, y entiende que el Señor nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. Él siempre te va a socorrer, siempre te va a sustentar. Un abrazo bien grandote de la Iglesia Silo y una bendición de parte del cielo para ti y tu familia. Dios los bendiga y Dios los guarde.